Episodio número 3038. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 11 de febrero, el teísta escéptico. Avanzando en el marco de esta lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Durante esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo ¿hasta cuándo, Señor? Y esto que tiene que ver con Job, con Jeremías, con Malaquías, con el libro de Salmos, hablando acerca de cómo Dios es justo, cómo las maldades, cómo el mal precisamente es lo que ha creado que este problema de la experiencia humana sea tan terrible. Y Dios, en ese sentido, está tratando de luchar para deshacer el mal. Y precisamente en la parte de ayer lunes estudiábamos, hay muchas cosas que no conocemos, como por ejemplo el caso de Job, cuando fue azotado y definitivamente él no sabía lo que estaba pasando. Dios hace algunas preguntas de su soberanía y reconoce que realmente cosas que él no conocía y que eran demasiado maravillosas y que no comprendían eran las que estaban envueltas. Y precisamente es lo mismo que nos pasa a nosotros. Para hoy nos disponemos a estudiar el teísta escéptico. Entiéndase teísta como una persona que cree en Dios, pero a la vez escéptico como que no cree. Así que es bien interesante este título y precisamente al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina para que usted pueda hacer cualquier interrogante, pregunta adicional, o si quiere también aportar cualquier ayuda para este ministerio, pueda realizarlo. De paso también hoy tendremos la nota teológica que va a venir cargada de información y esto y más estaremos viendo en este día. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que puedan poner en práctica lo aprendido. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, para vivir una vida diferente, una vida de victoria, una vida de amor, de bendición, para que de esa manera nada ni nadie nos arrebate todas las bendiciones y toda la protección que tú quieres darnos de manera especial, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Bendícenos y dirígenos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El teísta escéptico. Dios proclama en Isaías capítulo 58, versículos 8 y 9, según la Reina Valera contemporánea, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9,
según la Reina Valera contemporánea. Y eso es verdad. Los pensamientos de Dios son muchos más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones? Imagínate cómo cómo poner todo el océano en un vaso de agua. Eso sería tratar de comprender a Dios. De paso, la mayor prueba de su divinidad es el hecho de que no lo podamos comprender, de que no lo podamos captar, porque estamos hablando del infinito, del Dios que creó los cielos y la tierra, y que no hay nada que escape a su poder. Entonces, que lo envuelva el misterio, que lo envuelva la grandeza, que lo envuelva la soberanía, y lo incomprensible, lo infinito, es lo que lo hace Dios. Entonces, ¿por qué dudar del hecho de que yo no pueda comprender todas las cosas? O que no pueda entender las razones por las que Él hace o no hace lo que yo entiendo y pienso que Él debe de hacer. Una forma de enfocar el problema del mal, basada en reconocer lo poco que sabemos, se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. Obviamente Él es Dios, y ese es el hecho que nadie puede refutar. Su divinidad envuelve más de lo que podamos imaginar. A continuación se nos invita a leer el Salmo capítulo 73 para responder dos preguntas. Primero, ¿cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? Y segundo, ¿qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? No te voy a decir que me acompañes a la lectura de la palabra de Dios, porque el Salmo 73 en este caso son 28 versículos. Aunque me encanta, es mi salmo favorito, pero te lo voy a dejar de tarea para que lo leas. Lo interesante es que este salmo es un salmo maravilloso. Algunos dirán, esto es lo que me ahonda más en el deseo de anhelar la prosperidad de los impíos, o sea, de tener envidia. Pero la realidad es que va en una trama bien juiciosa en la que él está consciente de una cosa, lo que él decía en su corazón, lo que él pensaba, pero hay un cambio maravilloso, un cambio magistral. Y ese cambio se observa específicamente en el versículo 17, donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Usted empieza a leer hasta el 16 y dice, no, esto de verdad es una tragedia, pero es lo que le da sentido a lo que viene después. Desde el versículo 1 hasta el 16 es una queja de cómo los impíos son prosperados, pero del 17 en adelante hay un cambio radical, un contraste bien marcado, donde lo último que se dice que va a pasar con los impíos, tanto en el versículo 27 en adelante, 27 y 28, note cómo termina este capítulo, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Ya cuando termina en esa escena este versículo, la verdad es que nos deja con un sabor bien sabroso el hecho de poder gustar de Dios.
el poder tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida y el no dejarnos llevar por la falsa prosperidad, entre comillas, de los impíos, porque el final de ellos será terrible, como ya bien hemos visto, pero les invito a leer el capítulo completo. Léanlo en su tiempo libre, escúchenlo si están de camino al trabajo, guiando, haciendo cualquier cosa. Es un capítulo imperdible, como diría Omar. Entonces, respondamos la primera pregunta. ¿Cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? Aquí escribí: el salmista observa la aparente prosperidad de los impíos y se siente perturbado. Se pregunta por qué los justos sufren mientras los perversos parecen triunfar. Esta lucha interna lo lleva a cuestionar la justicia de Dios, pero su percepción cambia cuando entra en el santuario y recuerda que Dios tiene el control absoluto del destino de cada ser humano. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Escríbelo ahí si tienes la forma de hacerlo, para que de esa manera comparemos las respuestas. Y la siguiente pregunta, que va de la mano: ¿qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? Aquí escribí: al entrar en la presencia de Dios en el santuario, el salmista comprende que la prosperidad de los impíos es pasajera y que la justicia de Dios prevalecerá. Se da cuenta de que la fidelidad a Dios tiene un valor eterno y que confiar en Él es la mejor decisión, aunque en el presente no lo comprendamos todo. Ahí está mi respuesta, y de verdad que alabo y glorifico el nombre de Dios, porque estos son respuestas a cosas básicas, elementales, donde todos en algún momento nos hemos hecho estas interrogantes. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente obviamente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios, hasta que entró en el santuario, que proporcionaba parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Se hacen entonces las preguntas finales para luego pasar a nuestra nota teológica. La primera pregunta: ¿cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Aquí escribí: la enseñanza del santuario y el juicio nos asegura que Dios está trabajando para erradicar el pecado a través del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Se nos garantiza que la maldad no quedará impune y que Dios en su tiempo traerá justicia y restauración definitiva. Esto escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y sobre la siguiente pregunta: ¿te ayuda saber que aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente? Aquí escribí: sí, me ayuda, porque nos da confianza de que el sufrimiento actual no es el capítulo final de la historia. Un día Dios revelará plenamente su justicia y amor, y veremos cada decisión divina que ha sido motivada por su infinita sabiduría y misericordia. Precisamente, ya entrando a la nota teológica correspondiente para hoy martes, el juicio y la justicia de Dios, la aparente prosperidad de los impíos ha sido una fuente de perplejidad para los fieles a lo largo de la historia. El Salmo capítulo 73 refleja la lucha interna de Asaf al observar la aparente fortuna de los malvados. Noten cómo dice el Salmo capítulo 73, los versículos del 3 al 5. Salmo 73,
Vayamos ahí, versículos 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahí está lo que dice Salmo capítulo 73 del 3 al 5. Sin embargo, al entrar en el santuario de Dios, Asaf comprende el destino final de los impíos, según Salmo capítulo 73 y el versículo 17. Esta revelación subraya que la justicia divina prevalecerá y que la prosperidad de los malvados es temporal. Este entendimiento se alinea con el concepto del juicio investigador que se lleva a cabo en el santuario celestial, asegurando que cada acción será evaluada y que la justicia de Dios se manifestará plenamente. El profeta Daniel ofrece una visión majestuosa de este juicio en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10. Daniel, capítulo 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Eso es lo que dice Daniel capítulo 7, los versículos del 9 al 10. Este pasaje ilustra el solemne escenario donde se examinan las vidas de los seres humanos ante el juez supremo. En el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 29, titulado El juicio investigador, ahí se comenta sobre este juicio. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en el que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 29, el juicio investigador. Este juicio no solo vindica el carácter de Dios, sino que también confirma la esperanza de los fieles. Aunque desde una perspectiva humana la justicia divina pueda parecer demorada, es segura y se manifestará en el tiempo señalado por Dios. Apocalipsis 14:7 proclama: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta certeza del juicio nos invita a vivir con fidelidad y confianza en el plan divino, sabiendo que aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, la justicia de Dios triunfará y la injusticia será erradicada para siempre. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el teísta escéptico es una mezcla, es un teísta que entiende que Dios existe, pero que a la vez hay cosas que no sabe, hay cosas que no domina. Entiende que Dios es soberano y en ese sentido no tiene todas las respuestas, pero definitivamente es una necesidad la cual tenemos de entender, como el salmista Asaf, que aunque los impíos, el mal, aparente prosperar, Dios tiene todo bajo control. Y algún día no muy lejano, vendrá el día grande y terrible, el día del juicio, donde todas las cosas serán reveladas. Los hijos de Dios estaremos con Él por la eternidad y el mal será erradicado para siempre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos, porque aunque no entendamos todo lo que tiene que ver con el juicio, todo lo que tiene que ver
con el mal, con tu sabiduría, con cómo tú administras todas estas cosas, sabemos, oh Dios, que en ti somos más que vencedores, que aunque el mal aparente vencer, el único que tiene la victoria eres tú. Y si nosotros nos aferramos a ti, y así lo queremos, y así lo declaramos, y así lo pedimos en esta hora, que tú seas el que venzas por nosotros, el que nos ayudes a obtener la victoria, y que nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros hermanos en Cristo, que todos juntos podamos ir contigo a la Canaán celestial. Es nuestro deseo y oración, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 12 de febrero, la defensa del libre albedrío. En el marco de esta lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es el contacto vía WhatsApp con nuestro ministerio, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Así como lo oyen, todo pegado, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.